Otra vez estamos aquí, pero reunidos con otro sentido mucho más lúdico y espero que menos catastrofista que la mesa anterior, que prácticamente nos pasaron a todos por la cuchilla. Vamos a hablar de cosas de comer. Todos comemos 3 veces al día como mínimo, espero. Y tenemos aquí a 3 personajes que me gustaría que se presentaran ellos mismos. Vamos a empezar por Nieves. Nieves, cuéntame, no te pongas de pie si no quieres, ¿eh? Bueno, lo que tú quieras. Bueno, pues yo soy Nieves. Perdona. Nieves Arbelo. Vivo en La Cisnera y llevo pues muchos años transitando Arico, porque fueron casi mis primeras andaduras, porque empecé por aquí, por estos Aricos, con 9 años. Uf. A 75 que tengo, les voy a presentar hasta el carnet de identidad. Y nada, pues lo que ustedes quieran. Gracias. María Rosa ejerce una de las profesiones más importantes del mundo, o la ha ejercido, que ha sido maestra durante mucho tiempo. Quiero que todos vosotros, los niños, valoréis a vuestros profesores y a vuestros maestros, que son los que os están construyendo para el futuro. Y preséntate, cuenta quién eres. Hola, yo soy Rosa, nací en Arico, he estado 32 años en la docencia, pero no daba secundaria, solo daba a primaria. Y me tocó estudiar en una época bastante complicada y que solo estudiaban los hombres, con lo cual soy una privilegiada. Y nada más, y vivo en Granadilla y estoy jubilada ya. Gracias. A ver, ahora el hombre que tenemos, Emiliano. Yo soy Emiliano Guillén, posiblemente muchos de ustedes pues me conozcan, y por necesidad de organización seré muy breve. Soy el cronista oficial de este municipio, entre otras cosas, y he estado aquí sin tener ni la menor idea de cocina. Sí, pero de comer sí, ¿no? Comer como 3 a 4 veces al día porque mi mujer no me deja comer 5. Bueno, vamos a empezar desde los inicios. Nieves, que es la persona con más edad y por lo tanto más sabiduría de nosotros. ¿Cómo se conseguían los víveres cuando eras pequeña? Los víveres, porque no había supermercado, ¿no? Ni ventita, ni esas cosas. Pues sí, habían ventitas, pero los víveres se podían conseguir fácil porque había muy poca cosa. Yo me acuerdo de cuando me mandaba mi madre a comprar. Compraba los sábados, porque mi padre era cabrero y mi madre era arriera. Yo no sé si ustedes saben lo que es arriera. A ver, cuéntanos. Pues mi padre era cabrero y se dedicaba a cuidar cabras, ¿no? Precisamente era cabrero de esta gente de Don Martín, que en esa época, en los años 57, 60, yo vine a Arico a los 57. Y vine por ese motivo, porque mi padre vino a coger una manada de cabras de media. Y casi todos los terrenos eran de la gente de Don Martín, más todo este patrimonio que tienen infinito, ¿no? Y eran los terratenientes de muchas partes, pero precisamente de Arico. Y yo venía todos los sábados a traer el queso, porque mi padre, ya digo, era cabrero. Y los sábados, estoy hablando yo con 10 y 11 años. ¿Eso qué años eran? ¿Los 50? Eso era ya en los 58. 58, del 58 adelante. Y pequeña, hombre, con 11 años, con 10 y 11 años. Y venía desde las majadas arriba, lejísimos, pegado al monte, que vivíamos arriba en una medianería. Aquí hay algunas personas que lo saben, seguro que si me están viendo se están riendo de mí, pero es la verdad, y ellas lo saben. Yo bajaba con una bestia, que es lo que me preguntaba que te explicara lo que era arriera. Mi madre era arriera, porque se dedicaba a tener bestias para el trabajo, como hoy tener los coches. Y ella presumía de bestias.
Ella no quería cualquier bestia. Ella los burros los odiaba. Ah, mire. Porque los burros dice que no tenían calidad. Pero las bestias sí. ¿Las bestias a qué se refiere? ¿Mulas, caballos? Mulas y mulos son bestias. Caballos y yeguas son caballos. Ah, Y burros son burros. Ah, vale. Sin lugar a dudas. Entonces está O esa sea, que gobernaba mulas y mulos. mulas y caballos. Ah, vale. ¿Y traían la comida de otros sitios? Salíamos de esa distancia que, qué sé yo, un montón de kilómetros. Bueno, pues decirte que salía, por ejemplo, a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, venía aquí a Arico, precisamente ahí, a la parte de arriba, dejaba el queso, lo pesaban, me daban un balito con los kilos de queso que traía. Yo me montaba otra vez en las bestias, o precisamente cuando salía desde aquí no me montaba, porque ahí encima en la parada había una ventita, y al lado de la ventita, a este lado, había una gasolinera, que la gasolinera era un bidón de gasoil y otro bidón de gasolina. Ah, bueno, estupenda Esa la era- gasolinera. Esa era la gasolinera que había en Arico, debajo de los arbolitos aquellos allí. Pero la señora la llamaban Maruca, y la señora de la ventita y el marido lo llamaban Andrés. Yo creo que ella lo que le daba es pena de verme tan pequeña con aquellos trabajos de venir con esa bestia, aquella chiquilla menuda, con 10, 11 y 12 años, porque así seguía años adelante, ¿no? Y entonces cuando yo pasaba por allí, ella me llamaba y me daba 2 plátanos y un trozo de pan, como para que no subiera acá con hambre En para afuera. ayunas, claro. Entonces llegaba arriba a la Villarico y comprábamos casi todo en la misma venta, que es la pregunta que me hiciste. Ujú. Y la venta era, pues, comprar las lonas, que tenían que durarte el tiempo que tenían que durarte, no era destrozarlas en una semana. Las lonas, una escoba para barrer los patios de vez en cuando, porque la mitad de las veces los barríamos con unas escobas de pino, de gajos de pino. Le hacíamos un manojo, la amarramos con un cordón y barríamos los patios. Ah, mira, muy sostenible esa escoba. Pues sí, lo sacaba de los apuros. Y la escoba que se compraba estaba en un rinconcito, con más cuidadita que ahora llegar y colgar el bolso de salir. Ujú. Porque si llegaba alguien un día o tal, pues entonces se barría con aquella escoba, no cogíamos las de pino, claro. Se compraba la escoba, se compraba el petróleo, se compraba por litros o por medios litros. Eso eran las cosas básicas. Pero El las petróleo, lechugas, las judías... eso no se conocía. Las lechugas. Eso antes mayormente, si vías alguna en otro sitio, dice, si eso se lo echa a mi padre a las cabras. Bueno, luego seguiremos entonces con la variedad culinaria que tenía. Entonces, llevabas eso. Hombre, los fideos venían, alguien se acordará, Emiliano sé que se ha de acordar bien, los fideos venían en unos cartones, unos cartuchos así grandes de 5 kilos. Y los fideos eran así enrollados, ¿no? Como si los espaguetis, pero hoy vienen muy bien presentados. Entonces se compraba pues medio kilo, 1 kilo, lo que podías llevar. El aceite igual. Yo, si me pongo, hago la lista de lo que se compraba en la semana. Pues luego volvemos a esto. Emiliano, Hola. hola. Tu infancia debió ser muy distinta, ¿no? En ese sentido. Bueno, si yo le cuento a estos chicos cómo estudié el bachillerato, seguramente ninguno lo haría, ¿no? Yo caminaba unos 18 kilómetros diarios para poder hacer el bachillerato elemental en aquel tiempo. Yo era de un plan anterior al de ustedes y ustedes son unos privilegiados. Nos íbamos desde por la mañana, éramos 4 chicos de Chimiche, yo soy chimichero, salía desde mi casa en un lugar con un nombre muy canario, del Terrero, y nos íbamos hasta la Plaza de la Cruz de Granadilla de Abona, caminando a diario. Y veníamos para acá igual, es decir, 7 kilómetros y medio u 8 y otros tantos para volver. Los profesores eran excelentes. La última guagua pasaba a las 5. A nosotros nos soltaban a las 5:15 porque no nos sabíamos el latín y había que saber las declinaciones y las conjugaciones.
Y quiero tener un recuerdo muy entrañable para una señora que hacía tortas charneras en Los Blanquitos y que siempre nos estaba esperando en el camino para cuando nos veía pasar a los 4, nos daba una tortita a cada uno y aquello pues alimentaba bastante bien y nos daba para toda la tarde. ¿Y cómo eran esas tortas? ¿Perdón? ¿Cómo eran esas tortas? ¿De qué estaban hechas? Las tortas eran de almendra, como hoy un matahambre. Aquello quitaba todas las penas, sobre todo para nosotros. Y teníamos un censo, era un censo curiosísimo. Sabíamos dónde estaban los perales del camino, las higueras, las brevalas, los durazneros, las uvas, etcétera. Es decir, todo lo teníamos controlado y sabíamos dónde teníamos que ir. Y cuando los higos no estaban muy maduros, pues le dábamos un poco de fuego por debajo y al día siguiente ya estaban negros. Luego al otro día, pues los labios estaban como flores, porque la leche, ¿no?, el látex de la higuera, pues hacía que se nos rompiesen. Así estuve pues 4 años, luego me pude escapar, hice el magisterio primeramente, estudiando en mi pueblo, iba solo a examinarme. Les cuento otra anécdota curiosísima, que también nosotros teníamos que aprender caligrafía, aquellos tipos de letra que había antes, muy curiosas, muy elegantes y tal, pero como yo no sabía que había unas plumas especiales ni nada, porque estaba en primero, llevé una pluma de palillero, de estas de un real, y empecé a escribir. Yo sabía que nos iban a poner un nombre de la A a la Z, un nombre propio de la A a la Z. Por ejemplo, Ana, Berta, Cáceres, ¿verdad? Y yo escribiendo con mi pluma tan elegantemente en aquella aula, y pasa la profesora y me dice: oiga, pues mire usted, con una escoba y un balde de tinta usted escribiría muchísimo mejor que con eso. Puede levantarse. Y justamente las asignaturas que yo no podía sacar era la música, la caligrafía y la educación física, porque para ninguna de las tres tenía muy buenas condiciones, pero especialmente para la música, cuando llegas a la clave de Fa, por aquí hay algunos músicos de categoría, que para mí era absolutamente imposible porque no me la podía enseñar nadie. Cuando el director de la banda de Granadilla fue a buscar nuevos músicos, nuevos componentes de la banda, a mí me dijo que yo no servía ni para pandereta. Entonces me fue absolutamente imposible sacar la música para poder hacer la carrera. No obstante, la profesora, muy benevolente, sabía dónde venía, me dijo: bueno, yo te voy a poner un 5 y ya te las manejas tú. A los 17 años estaba dando clase en la Academia de Granadilla, en aquellos famosos colegios del sur. Y pues bueno, luego con relación al tema que nos ocupa ahora, es decir, a la cocina, pues había que entender que era absolutamente distinta a la actualidad. Era bastante ecológica en buena medida, porque mis padres tenían unos huertitos, plantaban tomates, y en las puntas de los surcos pues se plantaban los bubangueros, se plantaban las calabaceras, se plantaba el millo y esas cositas, aunque históricamente era bastante cerealista, pero en mi familia no recuerdo yo que se sembrara trigo. Sí se sembraba mucho en el pueblo, pero los que tenían grandes extensiones de terreno pues tenían una gañanía y cultivaban trigo y vid. ¿Y os intercambiabais los productos o no? Normalmente había una venta en la que, por ejemplo, tú empezabas a sacar los productos alimenticios desde que empezaba la zafra de tomate, normalmente en septiembre, hasta que se terminaba, y cuando ibas a cobrar pagabas todo. Pero si cuando ibas a cobrar no cobrabas nada porque se quedaba entre Inglaterra y Santa Cruz y el número de intermediarios por los que pasaban las cuentas, pues a lo mejor para el agricultor o le quedaba muy poco o un mínimo. Entonces, si quedaba para ir a pagar a la venta, se pagaba, y si no, se prorrogaba para la zafra siguiente. Entonces, esas ventas que oficialmente se llamaban de aceite y de vinagre, pues vendían de todo, eran grandes supermercados. Igual podéis ir a comprarte una aguja, que un dedal,
que, como dice aquella señora, en un bidón de petróleo había un dispensador que te llenaba la botella y la tenías que poner aparte, y entonces ibas con un bolso por aquí y otro por aquí, y vamos, conocías el camino, no tropezabas con ninguna piedra. Éramos como los animalitos, sabíamos caminar muy bien en los caminos difíciles, y así fue. Gracias, Emiliano. Un testimonio muy interesante. Bueno, eso fue vivido. Y Rosa, ¿cómo conseguíais la comida en tu infancia? Porque me imagino que sois tres familias muy diferentes. Sí, bueno, a mí, gracias a Dios, me tocó vivir una época no tan difícil como la de ellos, puesto que yo nací en el 56 y mi padre emigró a Venezuela. Entonces, cuando vino, pues ya trajo algo de dinero y la verdad que nunca tuve necesidad, ya podíamos comprar mantequilla. ¿Pero dónde la comprabais? En las ventas, en las ventitas que hacía alusión Emiliano. Sí, que me da la sensación que es como las tiendas de las pelis del oeste, que venden un poco de todo. Sí, unas tiendas muy de antiguas los caramelos que venden a de las todo. telas. Sí. Era todo. cantina también. También vendían, exacto, cantina, y también vendían telas y tal. Entonces a mí no me tocó pasar esa necesidad. Sí es verdad que tuve problemas a la hora de ir a estudiar, puesto que en esa época en Arico no existía nada, ni instituto. El primer instituto que podíamos ir era Weimar. Y solo podían estudiar en esa época muy pocas chicas. Pero mi padre, no sé si era porque venía con una mentalidad un poco más abierta, que tanto estudió mi hermano como yo. Y íbamos a Weimar, pero con miles de sacrificios, que ahora tienen la guagua, cogen la guagua a 2 pasos de la lo casa. Que contaba Emiliano, ¿no? ¿Sabes? Que andaban kilómetros. Nosotros salíamos del río a las 6 de la mañana, en una guagua por la carretera vieja, que nos venían a buscar, recogiendo los alumnos de todos los pueblos, incluso Fania, Escobonal, tal, hasta llegar a Weimar. Y luego regresábamos pues cerca a las 4 de la tarde. Con lo cual estudiamos con bastantes sacrificios, la verdad. Entonces no puedo decir lo mismo que decían ellos porque fue otra época, claro, y porque mi padre no era agricultor en esa época. Luego él se compró un taxi y tal, y tenía otro medio de vida. Y, Nieves, nos hablabas antes de la poca variedad que había para comer cuando eras pequeña. ¿Qué comíais? Verdad que comer, sí puedo decir que lo que es decir pasar hambre, que como muchas personas dicen que pasaron hambre, nosotros nos pasamos hambre en casa. De hecho, mis padres eran muy abundadosos, porque dieron mucho de comer. Aquellas personas que iban a las majadas, ya lo saben, de las majadas, en los meses de agosto, me parece que era cuando iban a sembrar las papas para arriba, ¿no? Y se iban a quedar a mi casa, a la casa que era la Casa Torta, que vivíamos nosotros en la Casa Torta. Y se quedaban en el piso, porque no había nada de eso de muebles ni nada de eso, nada, eso no se conocía. Eso era un camarote con 2 palos ahí, un poco de pinocho, una manta arriba del pinocho, y el pinocho hasta que pica. ¿Pero qué comíais? ¿Qué alimentos teníais? Pues comíamos, pues como mi padre era cabrero, como bien dije antes, leche, no nos faltaba la leche, el gofio, papas, porque mi madre era muy trabajadora, pero muy trabajadora. Eso se buscaba las papas por donde fuera. Y sembraba mucho trigo, porque teníamos en la finca de la gente de Don Martín, de Medianeros, entonces se sembraba mucho trigo. Cebada, lentejas. Yo con, pues qué te digo, para no mentirte, 11, 12 años, 13 años, como mi madre tenía bestias, mi madre me ponía a arar en estos meses de estos meses ahora, que se araba, que antes llovía mucho en estos meses, ahora no. Me ponía a arar con ella con una bestia y yo con otra, y nos pegábamos semanas, pero semanas, no te digo 3, ni 4, ni 2, porque eran semanas, arando trigo, lentejas, chícharos, que eran para las carnes, no se sabe lo que es, chícharos, qué sé yo, chicharacas, incluso garbanzos,
Sembrábamos huertas de garbanzos, se cogían las sacas de garbanzos a la mitad era para el medianero y la mitad para traérselo a la gente del Martín. Y de así era todo, el trigo, cebada, todo lo que cogía. Cuando se recogía esa cosecha en el mes de agosto, la gente de aquí, que tenían sus encargados y sus jefes, pues mandaban los camellos, iban 5, 6 o 8 camellos, según la carga que más o menos tuviera, cada medianero, mandaban de camellos y esa carga se bajaba en camellos. Se traía el trigo, todo lo que cogía a la mitad, las papas igual. Sí, pero mi pregunta es que, ¿qué recetas hacíais? O sea, ¿qué tipo de comida pues de teníais? todo lo que cuadrara. Lo mío comías leche y gofio, que guisabas papas, que hacías un potaje, pues, muchos de garbanzos y coles. Mi madre le gustaban mucho los potajes de coles. Y con carne cochino, porque criábamos cochinos en la medianería, y mi padre tenía por costumbre de matar 2 veces al año cochino. Que os servía para todo, o sea, para 6 meses uno. Sí, 6 meses uno, 6 meses otro. Teníamos muchas gallinas, teníamos muchos conejos, animales sí teníamos, muchos baifos, en la época de la carne. ¿Cómo condimentaban la comida? Porque es como muy básico, ¿no? La base es lo que pues había. Mira, yo todavía casi que llevo casi la misma receta, porque era un majado de ajo, no eran ajos comprados porque en esa época no se conocían comprar ajos en la venta. Pero sí se conocía de que por ahí en los terrenos, debajo de las higueras, precisamente se criaban muchos ajos porros. El ajo silvestre. Que son chiquititos, ¿no? No, el ajo silvestre. ajo silvestre. Y eso sí que eran... Se picaban. sí que eran sanitos. Pimientas, hierbitas de olor, pimentón, que siempre me acuerdo de usar el pimentón. ¿Y herbitas de olor, las que cogíais por el campo? Sí, tomillo, sí. Tomillo, orégano, laurel. Nosotros siempre teníamos buen orégano y buen laurel, porque lo traíamos del norte, como nosotros procedemos del norte. Mis padres somos de la Orotava. Y venimos aquí por esas circunstancias de las medianerías y todo eso. Y la comida, pues ya te digo, bien. Yo de la comida no me quejo. Muchos trabajos, eso sí. La pena tan grande que tengo, y me muero con ella, desde luego, es que no pude ir a una escuela. Y cada vez que oigo hablar de la escuela, se me pega un... Bueno, aquí. tuvo la escuela de la vida. Antes era escuela. Antes no era instituto ni colegio. Antes era ir a una escuela. Yo no supe lo que era ir a una escuela. No sabía firmar, no sabía hacer nada. Y entonces un señor que fue... Aquí habrá alguien de la familia, no lo sé, algún nieto o alguien habrá, que le llamaban Don Esteban, que fue de Medianeros también cerca de nosotros, arriba en la Magdalena. Y yo era tantas las ganas que tenía, porque yo veía a los niños que iban a la escuela, los niños de mis edades, y yo no podía hacer eso. Mi escuela era coger el burro y ir para arriba a trabajar y venir otra vez. Vale. Yo no sabía lo que era ir a una misa, yo no sabía lo que era una iglesia. Yo no supe lo que era hacer una primera comunión con comunión de coger en que sea este vaso y que fuera un vasito de chocolate. Yo hice una primera comunión, pues de esta forma que les voy a decir, que yo no sé cuándo la hice. Porque fue de estas cosas que a mí me gustaba el rebumbio de la gente, ¿sabes? Era pequeña, pero me gustaba el rebumbio de la gente. Y cuando iba a llevar la leña, pues mi madre, como era, ya les digo, era arriera y tenía bestias, y iba a la cumbre, hacía 2 cargas de leña, cortaba 2 cargas de leña con un hacha, el hacha pesaba 5 kilos, y ella pegaba pum, pam, pam, y ahí se cortaban 2 cargas de leña, a cada bestia una, y después veníamos a traerla al río, a casa de una señora que no hay mucho que murió, Dios le dé la gloria porque fue muy buena persona. La llamaban Pana. Y ahí no nos faltaba el pan. Eso sí es verdad que pan no nos faltaba porque ella siempre nos dejaba el pan y casi todos los días veníamos a traerle la leña. Y cuando, pues no sé ni, ya me perdí, no sé ni por lo que de dije. La comunión. Por la comunión. Entonces en el río tenían mucha tradición de por las tardes leer el rosario.
pero yo no sabía lo que era eso. Y continúa. Yo no sabía lo que era eso. Continúa, ¿no? Y era tardecita, y cuando yo pasaba, delante de la iglesia, no sé si recordarás que había un pino a la entrada a la izquierda. Sí. una araucaria. No sé si Una estará todavía, yo creo que sí, no. está todavía. ¿Está? Sí. Pues mira, había un pino, y en ese pino amarraba yo la bestia. Cogía con mi soga, la amarraba, y cuando entraba todas las personas que iban a rezar el rosario, entonces detrás entraba yo, y observaba lo que estaban diciendo. Y a mí me gustaba aquello, ¿sabes? A mí me gustaba. Y volvía el otro día y procuraba de que aquella hora, por ejemplo, estar yo cerca para yo oír eso. Y cuando yo pasaba con la leña, para yo estar a esa hora allí, había muchos niños jugando en la plaza. Y yo entusiasmaba a los chiquillos porque les compraba una peseta pastilla. Y entonces iban derecho al callejón donde yo descargaba la leña y me ayudaban a entrar la leña y yo acababa primero, entonces me iba, ¿no? Y a la vez de continuar, cuando vi eso de la iglesia estar, en alguna cosa que cuadró, que era en vez de ser el rosario, era misa, yo estaba también. Vi que todo el mundo iba allí, como si todo el mundo hubiera ido a coger este vaso de agua, ¿no? Las que era que iban. Y atrás fui yo. Yo no sabía si es que aquello se trataba de una primera comunión. Sí, que yo fui allí y aquello me dieron y aquello cogí. Y así hizo la primera comunión. Sí. Yo vi que el cura me dijo, bueno, vale, no me preguntes por qué, porque no sabía lo que era. Pero a mí me siguió gustando y yo seguí entrando a la iglesia. De hecho, la verdad que lo ha practicado un poco y me gusta. Estuve hasta en un coro hasta hace poquito, que por desgracia se conchó. Ay, qué pena. Pues sí, bastante Complementando, grande. si ella me lo permite, quiero decir que todas las casas rurales de aquí del sur de Tenerife tenían su botica. Es decir, había como, digamos, un trocito de terreno, ¿no? Un bancalcillo, en el que se cultivaban todas esas plantas olorosas y aromáticas que hacían tan rica la cocina, ¿no? El pasote, la hierba de huerto, la hierbabuena, el toronjil, la manzanilla, el cilantro, el perejil. La caña santa. La caña santa se cultivaba poco porque tenía condicionantes, la caña santa. ¿Cuál es el condicionante? ¿Cuál es el condicionante? No lo debería Rebajaba preguntar. muchísimo la libido. Ah. Entonces se solía usar poco la caña santa, ¿no? Sobre todo para los hombres. Emiliano, ¿y cuál Pero era? sí tiene muy buen olor, ¿no? Tenía Sí, muy buen olor la caña santa. Entonces tenían de todo ese tipo de hierbas que eran, como les digo, las que enriquecían a los platos. Porque en general les voy a contar una tradición que se usó con frecuencia en muchos sitios. Ustedes saben que la mayoría de las viviendas de aquí antiguamente eran viviendas de paja, ¿no? Viviendas de pared seca y de paja. Y se vivían en cuevas, había pueblos prácticamente trogloditas, como el pueblo mío. Ustedes miran los censos del siglo XIX y el 70, el 80% de las familias vivían en cuevas excavadas, viviendas excavadas, ¿no? Entonces, cuando el hambre apretaba, que de eso sí que sabe la gente del sur, de este querido sur nuestro, entonces tenían una costumbre muy curiosa. En mi pueblo, por ejemplo, se mataban todos los cochinos por la víspera del Pilar. Aparecía aquel día todo el pueblo lleno de humo, un pestazo a pelos de cochino, tal, luego a rascarlos, luego a partirlos, a salarlos para que durara pues, más o menos 5 o 6 meses. Pero la curiosidad es que le quitaban la cola al cochino con un poco de grasa. A eso lo llamaban el templero. Se ponía a curtir normalmente en los cejos de las casas, y entonces una vecina a otra dice: préstame el templero que quiero templar el caldo. ¿Qué quiere decir? Que no tenía aceite ni tenían nada para ponerle
que le diera cierta sustancia, entonces le ponían el rabito del cochino con aquella terminal en el caldero hirviendo, lo tenían un ratito, se lo volvían a sacar y se lo devolvían al dueño. Se volvía a colgar para allí, el siguiente caldo. para el siguiente potaje, para el siguiente caldo. Entonces, a veces había curiosidades, incluso había niños que tenían que llevarles la comida a los padres y a lo mejor le ponían pues un caldero con agua casi clara y 3 papitas dentro jugando, ¿no? Bailando y tal, y cuando llegaba a la finca para que el padre comiera, las papas no estaban. No, pa, que se me cayó el caldero, que le perdí. El pobre muchacho se las había comido, ¿no? Entonces eso ocurría con frecuencia. O cuando las familias, digamos, pudientes se iban a veranear hacia las playas, normalmente la gente iba a llevarles cosas, pero los niños pasaban hambre, a pesar de que conocían todo tipo de frutales y todo eso, pero pasaban hambre. A lo mejor los mandaban, llévale a fulanita de tal que está en la playa un cestito de higos picos, ¿no? 10, 20, 30 higos picos seleccionados, eso sí. Y cuando llegaban allá abajo, a lo mejor la gente les decía al chiquillo, oye, cómete un higuito para que puedas volver para arriba, para el pueblo y tal, porque los pueblos quedaban lejos, ¿no? Entonces el chiquillo se sentaba y se comía todos los higos picos. Y claro, ustedes le decían, oye, pues para esto te lo hubieras comido en tu casa y no hubieras tenido que venir aquí abajo a traerlos, ¿no? Esas cosas ocurrían porque el sur de necesidades sí que sabe, de epidemias, de carencias, de hambrunas y de todo eso saben un montón. Porque cuando se producían hambrunas aquí en este sur, existía lo que se conoce como el cinturón sanitario. Estoy trabajando los cinturones sanitarios en este sur de Tenerife, porque aquí aparecían muchas enfermedades extrañas. Entonces lo que se hacía en los caminos es poner gente de guardia, para que no pudiese salir nadie, para que la epidemia no se transmitiera a los demás. Y entonces quedaban como hacinados. Y allí se formaban auténticos problemas. No se comían los zapatos porque tampoco había. Pero se recuerda, por ejemplo, plantar batatas y cuando apenas estaban así, ya las estaban hurgando porque había que comer lo que fuese, ¿no? Y de eso, pues, nuestros paisanos antiguos mucho saben. La verdad que sí, que se pasaban muy mal. Aquí la gente incluso decían, pero es que en el sur de Tenerife vive gente. Se llegaba a preguntar hasta eso. Fíjate, y ahora es la zona más rica, que ahora es la zona más rica de la isla. Bueno, sí, porque las cosas van cambiando, las agriculturas son de ciclo. Primero vinieron los vinos, después vino las cochinillas, las papas como complemento, después el tomate, el tabaco y demás como de exportación. Y llegó el momento en que todo eso fracasó y ahora tenemos la industria turística, que esperemos que dure, porque si no tendríamos serios problemas. Ustedes, chicos jóvenes, imagínense qué ocurriría en Tenerife si ahora mismo se cerrara el puerto. Piensen, hagan unas reflexiones. Que se cierre el puerto Santa Cruz y aquí no se planta ni perejil. A ver, ¿qué haríamos? Diga uno, venga, a ver, uno. Que nos diga, pues yo creo que podíamos hacer tales y tales cosas. Comernos unos a otros, como las cigarras, como los cigarrones. ¿O qué haríamos entonces? Bueno, los chicos de aquí son privilegiados en ese sentido. Por eso que yo digo que son chicos de lujo. Tenemos una juventud totalmente de lujo, vamos. Porque bueno, yo no sé si ellos entenderán lo que le deben a sus padres y a sus abuelos, no sé si lo van a entender, pero tampoco es necesario. Ninguno de los padres lo ha hecho para mal de ustedes, lo ha hecho para bien, porque todos queremos que nuestros hijos sean mucho mejores que nosotros. Los padres de ustedes también, eso desde luego. Pero en muchas ocasiones tenemos que reflexionar, porque la isla de Tenerife tiene 3 veces más población que la que realmente puede sostener. En algunas ocasiones te atreves a decir, pronto tendremos una potabilizadora en cada barranquillo, porque el agua será
nuestro gran problema. En este libro que... Bueno, de eso estuvimos hablando en la mesa anterior. Sí. Y ya nos habían Sí, cortado sí. el cuello a unos cuantos que sobrábamos. sí, Pero me gustaría saber, Rosa, que antes lo apuntabas, las diferencias familiar entre los hombres y las mujeres con respecto a la comida. Los hombres aportaban, ¿A la las comida? mujeres, sí, al rito de comer. No, yo eso no lo viví. En mi casa se comía, todos comíamos lo mismo. O sea, si comíamos potaje comíamos todos, tanto... No, pero me refiero, ¿qué hacía el hombre y qué hacía la mujer con respecto a la comida? ¿Eh? Bueno, en mi época el machismo era muy grande, la verdad. De hecho yo, mujer, o sea, no se me permitía ir a estudiar. Como comenté antes, mi padre vino con una mentalidad un poco más abierta y pude estudiar. Pero es verdad que mi hermano, comparado conmigo, no hacía nada. ¿Pero nunca viste a un hombre metido en la cocina? Ah, no, qué va. Eso era impensable. Había una frase muy Mi padre interesante. lo más que podía hacer es un cortado. Pero nada, no. Bueno, por lo menos Años aportaba, luz, no. pero aportaba el dinero para El poder dinero, comprar eso sí, la hombre, comida, ¿no? que menos, porque mi madre cuidaba 4 hijos, entonces, y también iba a trabajar a los tomateros y a los salones, a los empaquetados, entonces, qué menos que el trabajar para traer el sustento a mi casa. Si me permite, era tal la actitud que tenían los hombres y la forma de educar a sus hijos, que hay una frase acuñada que lo dice todo. Si, por ejemplo, veían a un chiquillo pues con una escoba, o veían un chiquillo en la cocina, le decían, ¡chacho, quítate de ahí, que se te cae la tontona! Es verdad. O tender la ropa, por ejemplo, No, mi no. hermano, ir a tender la ropa, no, eso no podía Ellos hacerlo. ellos iban a jugarse la Ellos partida iban a la jugar cantina. y tú tenías que estar haciéndolo todo. Sí. Vaya por Dios. Sí, fue duro. Nieves, ¿había médico en Arico? Pues sí. Yo el primer médico que me acuerdo de Benarico lo llamaban Don Miguel, Ah, Don Miguel Ceja. sí. Ya yo cuando vine ahí, ¿En qué año? pues en los 60 y algo. Uf, qué Bueno, tarde. Arico sabe mucho de eso porque Ah, aquí había sí. un médico que vino de Andalucía, destinado a Fania precisamente, el doctor Rivera, que en el año de 1936 desapareció por culpa de las purgas de las fuerzas nuevas, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, Arico sí tiene también una historia interesante sobre la medicina, eso sí, solo venían cuando era necesario, no tenían nada, no tenían botica ni tenían nada, y el doctor Rivera era uno de los que yo recuerdo como más antiguos, pero posiblemente hubiese alguno con anterioridad, pero que cubría distintos pueblos. Por ejemplo, podía estar Sí. en Granadilla, que era la cabeza de partido judicial, y después pues se trasladaba a los pueblos donde era reclamado. Normalmente eran médicos rurales que hacían de todo, que sabían de todo, igual atendían a un parto, que atendían a una apendicitis, que lo que fuera, ¿no? Bueno, Pero enfermedades que ellos no podían curar, pues había muchas dificultades luego, porque llegar arriba a Santa Cruz cuando estaba la carretera eran de 3 a 4 horas, iban con un pañuelo en el coche, un pañuelo por fuera, pita que te pita y tal, a ver si llegaban a tiempo, pero con anterioridad eran muchas más las horas porque había que ir al puerto y del puerto llevarles a la ciudad para atenderlos. Hay un alcalde aquí, hubo un alcalde aquí, Pomar, creo que fue en 1924, ¿no? Que dejó una carta escrita en la que, porque aquí hubo un rebumbio político tremendo, como de romperse el municipio y tal,
Y entonces dejó una carta escrita que agradecía a las familias del río de Arico el hecho de haberle ayudado tanto, porque cuando en 1924 se trajo el ayuntamiento para este pueblo, que era el pueblo más pudiente, ¿no? Hay un contencioso que llega al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo da la razón a la historia, aunque en realidad no fuese a la historia, sino que dicen que el proceso se hizo mal, ¿no? Y después se vuelve a llevar de nuevo el ayuntamiento a Arico. Y ese hombre, en estas refriegas y en estos follones que se formaron, pues recibió un disparo en un sitio muy curioso. Y un disparo de revólver, ¿no? Y él deja la carta escrita agradeciendo a esa familia todo lo que hicieron por él hasta que pudo ir a Santa Cruz, al Hospital Civil, y poderse recuperar. Es decir, que era muy difícil. Aquí las enfermedades que tenían, que eran de gran problema, eran muy difíciles de curar. Y sobre todo las que eran cardiovasculares. Claro. En las cardiovasculares no escapaba nadie, ¿no? Claro. Pero, perdona, y Nieve, ¿recuerdas cómo os curabais antes de que estuviera el médico? Porque me imagino que habría una sabiduría popular para curar enfermedades intestinales o resfriados. Un poco sí. Habían muchas personas que curaban, pues con hierbas, con hierbitas, que si una agüita para el aire, sí, que si otra hierbita para que si te dolía la barriga, que si el niño no tenía apetito, que también los llevaban y les curaban la barriguita, que les entregaban un poquito de aceite y tal, y el niño se curaba. Pues sí, había muchas formas de curar. ¿Se mantiene ese conocimiento o se ha perdido? Bueno, se ha perdido mucho en la cosa de la generación de la gente, ¿no? Se ha perdido mucho, pero sí siguen habiendo todavía algunas personas que lo hacen, que lo practican. Claro, porque cuando tú eras yo pequeña misma no para eso. Sí, dolor de cabeza por una agüita. Nosotros los niños, cuando jugábamos a la pelota, que la hacíamos con una media de estas vastas llena de trapos, ¿no? Que pesaba un montón, entonces cuando iban a hacer las fiestas no jugábamos porque el dedo gordo del pie se nos florecía, ¿no? De los golpes que nos dábamos unos a otros, porque éramos, vamos, como si fuese de goma, ¿no? Te daban unos golpes tremendos, pero cuando iba a venir la fiesta, todavía se podía uno poner unas alpargatitas blancas estas del tigre, ¿no? Y entonces nos curábamos con esa tierrilla que hay un arácnido que está mucho en las paredes, que hace como un hoyito, no sé cómo se llama, debe tener un nombre muy extraño. Nosotros nos poníamos esa tierrita en el cacho que nos faltaba aquí, ¿no? Y entonces al otro día volvíamos a jugar a la pelota. Pero eso le pasaba a los chicos porque son los que jugaban fuera, era en la calle. Era una cura excepcional. Las niñas teníamos que estar en la casa. ¿A las niñas no las dejaban salir a la calle a jugar? No. Si salías era jugar con unas amiguitas con muñequitas de trapo y poco a las más. Casitas. A las casitas. Bueno, y Rosa, ¿cómo se transmitía ese conocimiento? Como tú has sido maestra, ¿en tus alumnos notaste esos conocimientos ancestrales que nos cuenta Nieve sobre las tradiciones culinarias y las curativas y todo eso? ¿O eso se perdió? No, eso nada. No se ha seguido. Lo que sí es verdad que sí se trabajaba. Por ejemplo, trabajábamos en talleres de como decía ella, de las hierbitas estas de olor, y transmitíamos nuestros conocimientos. Pero no, los niños de ahora no. Bueno, estos niños grandes ya, pero como yo eran los de primaria, pues no. Bueno, de todas sí maneras, se manifestaba mucho todavía en la época mía el machismo de los niños con las niñas. De todas maneras, tengan en cuenta que las escuelas ¿Que no eran ha cambiado? unitarias. ¿Que cómo ha cambiado? No, que a mí eso es lo que me impactaba. ¿Sabes? De niños de 12 años que tuvieran esa... de no dejar que las niñas jugaran. ¿Y las niñas dejaban que los niños jugaran a sus cosas? No, las niñas ya empezaban a ser más reivindicativas.
pero también porque yo se los transmitía, por ejemplo, a mi abuelo. Fíjense que... Bueno, y, a ver, perdón. Porque eso siempre yo desde pequeña he sido como, no revolucionaria, no es la palabra, pero... Que te hervía la sangre, sí, vamos. sí, porque yo veía que vivíamos en una sociedad machista total, y niños con 11 y 12 años, o 8 o 9, que pensaran todavía que la niña no podía jugar en la cancha al fútbol, por ejemplo. Bueno, pero a lo mejor las niñas tampoco permitían que No, los ellas niños... sí querían, claro. Y lo que pasa es que ellos no las dejaban hasta que No, solo digo al vamos- revés, que ellas estuvieran jugando, yo qué sé, un juego de niñas. Sí, las había, pero había otro y- grupito que quería jugar al fútbol. No, me refiero a que las niñas están jugando su juego de niñas y ahora Sí. vienen un par de chicos que quieren jugar a los juegos de niñas. ¿Las Sí, niñas lo había dejaban? algunos, sí. La niña en ese sentido era más, o sea, le permitía más a los chicos, pero no era el caso. Bueno, El caso Nieves. siempre era el otro. Cuéntanos cómo era un banquete de boda, Ah. que debía ser lo más... cuando se tiraba la casa por la ventana. A ver, yo no de pequeña no conocí muchas bodas, ¿eh? Había mucha tradición de la gente casarse, no como ahora, pero se casaban, pero yo no tuve la oportunidad de ir a muchas bodas. Y a las pocas que fui eran grandes bodas. ¿Y qué se comía en esas bodas? Pues habían la Orotava, yo a las primeras bodas que fui a la Orotava, porque mi familia era de allá. Ujú. Y mis hermanos, los más viejos, se echaron sus novias allá en la Orotava. ¿Que eran más monas las niñas o qué? ¿Eh? ¿Que eran más monas las niñas o qué? No, porque ya ellos eran jóvenes, ya pibitos grandes, con sus 16, 18 años, y se echaron novia pues muy jóvenes. Ujú. ¿Pero qué comían en la boda? Y en la boda pues Dulces se por lo llevaban, menos, mira, se arrugaban dulces por lo papas, menos. papas arrugadas, pescado salado, muchos dulces, hacían unas tartas, ahora le dicen tartas, en el norte no sé si, ya no igual lo ha oído la palabra, hacían unas como forma de unas tartas y le hacían tronco, Perdón. tronco, porque ese trozo de tarta era más largo que esto así, de la mesita esta, ¿no? Y después por cada lado le salían, no sé si eran 4 o 6, que por eso le decían tronco, unas cosas así de eso, y eso daba mucho que comer. Y las bodas sí eran buenas, y vino, y Sopas, chocolate. chocolate, Sopa, sopa, pues sí, que comer sí que... Y mucho dulce. Muchas bodas. Bueno, con este van- para hacer el la van- tarta de novia, vamos a ponerle 60 años atrás, quemaban azúcar y hacían como un molde de azúcar quemada y luego la rellenaban por fuera como si fuera por nata para darle cuerpo. Ah, qué rico. Entonces, debajo lo que tenían era azúcar, caramelo de azúcar, ¿no? Lo hacían de Sí, esa yo me manera. yo me Y acuerdo con de eso, que era muy relación a buena. los niños, niñas, hay un detalle muy interesante, que hasta la ley Villar-Palací, los niños iban a la escuela de niños y las niñas iban a la escuela de niñas. Y en algunos pueblos estaban a tal distancia que estaban hasta kilómetros. Ellos se las manejaban para irse conociendo de una manera o de otra, pero en la escuela desde luego no. ¿Saben? Estaban a una distancia enorme. Hoy, Un dato importante ese. sí, hombre, claro. Importantísimo que las niñas Es que era estuvieran la separadas ley- de los niños. La ley misma Una era la aberración. que obligaba a que los niños y las niñas estuviesen separados. Nosotros, por ejemplo, cuando nos íbamos a examinar a la escuela de magisterio en La Laguna, yo fui a la que está hoy en la actualidad, yo no conocía ninguna compañera. Yo no estudié oficial, sino libre, íbamos a examinar y tal, pero las niñas entraban por una puerta, niñas ya señoritas, entraban por una puerta, ¿no? Enterrándose los tacones en el barro porque aquello estaba sin asfaltar, y los niños entraban por otra puerta. Igualmente salíamos, nosotros no conocíamos a ninguna de nuestras compañeras, sino cuando a lo mejor llegabas al pueblo, decías, mira la maestra, te la presento, tal. Pero la verdad es que había una diferenciación tremenda. Bueno, ahora que tenemos entre unos y otros. ahora que tenemos a chicos, chicas, señores, señoras reunidos aquí, me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta para estas personas mucho más sabias que yo, desde luego,
temas culinarios, se atrevieran a hacer las preguntas que crean pertinentes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga, anímense. ¿Nadie tiene curiosidad? A ver. Yo me gustaría que comentaras un poco cuando la gente, los pescadores, cogían el pescado, lo subían a los pueblos y después bajaban con la cesta 6, 7, 8 kilómetros. Bueno, vamos a ver, eso lo tengo grabado en un documental sobre, digamos, la evolución de la pesca en Arico, se titula algo así como La pesca en Tajao. Yo las primeras referencias que tengo de pescadores en Arico es de 1779, que había 3 pescadores nada más que iban a pescar abajo, traían su pescado. En aquel tiempo la mar era rica, ¿no? Hoy no es así. Luego ya se fueron asentando algunas poblaciones en las zonas bajas, como por ejemplo en el puerto de Abona, como por ejemplo Tajao, ya un poco más moderno y todo eso. Y entonces ya se dedicaban, digamos, con cierta exclusividad, ¿no?, a la explotación de la pesca. Entonces, los hombres, digamos, iban a la mar a recoger el pescado. Era muy raro encontrar una mujer que fuese pescadora. Nosotros a las mujeres decíamos barqueras, porque cuando llegaban los barcos y los varaban, ellas pues distribuían el pescado en sartas, por ejemplo, como de 1 kilo, y de distinta calidad, 2 cabrillitas, una viejita, una bicuda, ¿no? Y entonces se ponían con una cesta en la cabeza y venían desde, vamos a decir, desde Tajao, sí, sí, o desde el Porís de Abona, venían pues hasta Fagnia, los del Porís de Abona, los estaban acá, con esa cesta, y más que venta era trueque. Es decir, ellos te daban la sartita de pescado, si no tenían dinero, pues a lo mejor te daban una comida de papa, o te daban una camisa ya usada, que luego se remendaba en casa y se arreglaba, tal, o te daban algo de fruta, etcétera, y luego se iban para su casa. Y cuando llegaban a su casa, tenían a su cargo todos los trabajos domésticos, además. Bueno, los chicos ya se van. Ya tienen... Bueno, hasta luego, muchas gracias por venir. Chao. No, es que son las 2 ahorita mismo. ¿Ya son las 2? Oh, qué mismo. rápido se pasa el tiempo. Sí, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Seguimos con el interrogatorio, con la pregunta. A ver, alguno que quiera saber. Se ve que solo saben todo, nadie pregunta nada. Te oí comentar que el tema de las enfermedades aquí, ¿no? Como que había más enfermedades. Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de enfermedades son las que habían aquí? Esa es una buena pregunta. Esa pregunta la encontrará, si quiere, en las actas de Cabildo Antiguo. Están todas las referencias con relación a las profilaxis que se utilizaban en el siglo XVI, XVII, XVIII y demás. Y todos los médicos, como don Domingo Sabiñón, Juan de Vera, que estaban en la laguna y que iban a atender a otros pueblos, como el puerto de Garachico, que era o el puerto de la Cruz, puerto de la Orotava y demás. Entonces, ellos se quejaban muchísimo de la falta de higiene. El hombre del campo se lavaba los domingos, o no se lavaba y lo dejaba para el siguiente, ¿entiendes? Entonces, ellos decían que las enfermedades en este sur nuestro se producían por la falta de higiene y por el terrible error de la alimentación, porque la alimentación no era variada, la alimentación era como única, era la fruta pasada, el producto del ganado, el queso, la leche, que eso era buenísimo para el colesterol y para obstruir las coronarias, entonces se moría mucha gente de repente, y las enfermedades fundamentalmente tenían lugar por la falta de higiene y por la alimentación tan irregular que utilizaban. Es decir, comían
nuestros antepasados, prácticamente lo mismo, todos los días. Es decir, por la mañana era la leche con gofio, al mediodía era el potaje tal, y las comidas excepcionales se solían hacer cuando había un evento social, como por ejemplo una boda, como por ejemplo, pues digamos, venían las fiestas, los carnavales, venían, porque parece que es mentira, pero sí se celebraban los carnavales, se comía otra cosa, por los días de finado, en los casos de defunción, por ejemplo, se les daba a la gente comida, sopitas calientes, bueno, y algún traguito de aguardiente para que pudiera pasar aguantar la noche. El ratito del velatorio, ¿no? Como le decía el corregidor Berry de Guzmán al obispo de Tenerife, le decía, es que hay una enfermedad y hay que enterrarlos inmediatamente. Entiérrelos usted inmediatamente, pero tenga en cuenta de que es obligatorio velarlos porque no todos se mueren bien muertos. Yo digo que si se referiría seguramente a hay una enfermedad que es la catalepsia, que pues tú dices, bueno, pues este tío está ya para el otro lado, y resulta que a lo mejor a las 4 o 5 horas despierta y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Si no se muere otra vez, cuando se vea en esa situación. ¿Tienen algún recuerdo o alguna anécdota de todo del mundo de la vendimia que no hemos hablado? Porque yo sí que recuerdo pisar la uva aquí en Arico. Sí. Es algo que me gustaría. Sí, pero de juguete, tú lo hacías un poco de juguete, ¿no? Que era guapísimo esto de ir ahí y de salir el chorrito. Un poco, sí, Claro. Sí. Bueno, el vino en esta zona sur se cultivaba normalmente, bueno, yo no sé si ellos quieren decir algo, se cultivaba normalmente en la zona de medianía alta, que era la zona donde había humedad, porque las tierras de Arico, para quedarnos aquí sin ir más lejos, eran tierras de pan sembrar. Es decir, tierra de pan sembrar en castellano antiguo quiere decir tierra cerealista, tierra que se sembraba de trigo y de cebada y, como bien dice ella, de medianería. Aquí en Arico la tierra estaba muy mal distribuida, es decir, era de 4. Las tierras eran de 4 terratenientes que tenían la gran mayoría de los medios de producción, digamos, tenían el agua, tenían el terreno, y entonces todos eran pues labradores y también hacían peonadas para, digamos, un poco conseguir algún dinero para poder ir tirando durante el año, ¿no? Pero el trigo era también un medio comercial, es decir, el trigo era prácticamente una moneda, ¿no? Es decir, se pagaba con trigo muchísimas cosas y con cereales, pero ya te digo, la gran masa de la población vivía en los terrenos que no eran de ellos, sino eran en terrenos que o arrendaban. Aquí en Arico se da una curiosidad también en ese sentido, y es que si miras el municipio del naciente al poniente, en el naciente digamos, la medianería prácticamente no existe, sino alguna. Lo que existía era la peonada, es decir, el trabajar con el dueño del terreno. A medida que se va hacia el río de Arico, en el río de Arico era enormemente abundante el sistema de medianería, que significaba eso, de que lo que decía ella, el dueño ponía la tierra, ponía el agua, y el medianero ponía el trabajo, ¿no? Y tenía derecho pues a la mitad de la cosecha. Pero yo les puedo contar que yo tenía un amigo en La Gomera que la dueña del terreno iba y contaba las flores de los bubangueros. ¡Qué rata! Las contaba con él una a una. Pero ustedes saben que todas las flores de los bubangueros no dan un bubango. Se pierden, ¿verdad? Entonces ella decía, si esta bubanguera tiene 10 flores, usted me tiene que entregar 5 bubangos. ¿Quién perdía las flores que no generaban fruto? El medianero. Generalmente
todo estaba enfocado a que el medianero era el gran perdedor. Bueno, esa es la historia del mundo. Sí. De todas maneras, si os parece... Ah, perdón. Sí, una pregunta. Gracias. Mira, a ver si... Sí, gracias. Como ustedes son una generación y han vivido toda esa parte que nos han contado, y lanzo una pregunta para los tres. ¿Cómo ven ahora Arico en el futuro, viendo que ustedes han pasado el pasado y lo han vivido? ¿Qué dirían que puede suceder o qué creen ustedes que puede pasar el futuro de Arico? Bueno, O A alguna ver, recomendación. Nieve, vamos que a lo darle la digan palabra a ellos. Nieve, que es la más... Yo tengo mi teoría. Que lo diga, a ver, ¿cómo ve usted a Arico? Para dentro de 50 años, por ejemplo. De mal en peor. Sí. Peor que cuando usted ¿No era le ve niña. futuro? Bueno, Dios quiera que no lo vean como lo vio. Eso es lo primero. No, eso no, eso es... No volverá a esos tiempos, no volverán a ocurrir. Ni Dios lo quiera que pasen por él. Pero sí lo veo mal. ¿Por qué? Porque se ha perdido la cosa de la ganadería, se ha perdido la agricultura y se han perdido pues muchas tradiciones. Antes casi todo el mundo cogía su vino para su consumo, vivían de muchos animalitos, porque era un medio de vida, y de eso ya no queda nada. Además, es que tampoco aunque quieras los puedes tener, porque al vecino le molesta, porque si el gallo canta, lo despierta. Si la cabra vela o da mal olor el estiércol, pues ya no lo puedes tener. Las gallinas que tienes que tenerlas no sé cuántos metros retirados de las casas. Entonces vamos llegando a un extremo que no es la gente de aquí, nosotros los que nos estamos haciendo esos daños, sino más bien los que han venido de fuera, porque a todos les molesta. No a todos. ¿Tú cómo lo ves? No a todos. Bueno, Pero yo lo veo mal. Mal. Por eso yo a la juventud lo que les recargo es estudien, y estudien, y estudien, que el saber no ocupa lugares. Y el aprender en qué sea más que sea hacer un surco para sembrar unas papas, porque seáis más que sea catedráticos, no dejen de hacerlo, porque el rato que tienen libre lo pueden emplear en eso y se llevan una comida a su casa. Y no veo yo que la juventud de hoy en día, no tan de ahora mismo, no hablo ni de estos chicos que están estudiando hoy, ahora, en esta época, sino hasta de mis hijos, que ya tienen 50 años, y gracias a Dios no me quejo, gracias a Dios no me quejo, porque yo estoy muy conforme con ellos, no porque sea la madre, sino porque son muy responsables, muy trabajadores, y no me quejo. Pero sí veo que mis nietos, vamos, que nunca tienen tiempo sino para estudiar. Y yo digo, pero si hay un tiempo para todo. Claro. Hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para pasear, hay un tiempo para divertirse, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, efectivamente. Yo a lo largo de mi Brevemente- vida no lo he pasado fácil, pero he tenido tiempo para todo, lo he pasado muy mal, también lo he pasado muy bien, ¿eh? Muy bien, porque amigo, dice uno de fiesta y pasarlo bien una noche o tal, eso era un privilegio. Y las amigas que estábamos, éramos amigas, hoy no son amigas, hoy es que no tengo tantos amigos por las redes sociales, que yo no sé lo que es eso, ¿eh? Yo no sé lo que es eso. Ni falta que hace. No me hace falta. Tampoco lo entiendo, porque ya les dije antes que yo ni a la escuela fui. Gracias a Además de, ¿sabes? Más que uno fui que a dos, que tres. un vecino, porque él notaba que yo tenía mucho interés. Yo me ponía, yo encontraba, por ejemplo, en esa época, encontrarte un periódico, eso era una casualidad. Quédate quieto. Y entonces yo vi esas letras grandes y yo sabía que aquello quería decir algo, ¿no? Y me ponía en la tierra, iba a cuidar las cabras y me llevaba ese papel con esas letras, que yo no sabía si era periódico o si qué era, yo no sabía lo que era un papel escrito y yo no sabía lo que era aquello, ¿no? Y entonces donde encontraba, ellos saben bien lo que es, donde encontraba los hormigueros esos que hacen la tierra finita, yo los aplanaba, así con las manos, me ponía a mirar las letras aquellas del periódico y me ponía a hacer las letras, pero no me preguntes lo que decían porque no lo sabía, Pero las pintaba. pero las pintaba.
Land art. Entonces, Era arte, sí. Bueno, pues muchísimas entonces, gracias. ese De todas señor que maneras, si fue me allí. permite No que- quiero que tú termines con tu aforismo. Y No. se acabó porque llevaba mucho tiempo. No, y estamos muy cansados. Arico tiene muchísimas cosas que Seguro. poner en valor y que es necesario que las ponga, Sí. porque tiene muchos atractivos, no solo en la arquitectura rural, tiene una arquitectura popular extraordinaria, tiene también unas costas que son bellísimas, hermosas, tiene un paisaje producido por la erosión que llama muchísimo la atención, tiene una gastronomía que vale la pena probarla y degustarla, tiene una climatología, tiene un cultivo de mieles que ya todos los visitantes que por aquí han pasado la elogian, y tiene muchísimas cosas más. Entre otras, también quiero decirles que es tierra de valientes y que no pueden dejar perder todo este tesoro que tienen aquí latente y que es necesario reflotar. Bueno, Emiliano, ¿nos cuentas tu aforismo? Mi aforismo, hace algún tiempo, no mucho, hago algún documentalillo por ahí cuando me llaman y demás, siempre he dicho que los quesos y los vinos más ricos se elaboran en Arico. Muy Es bien. verdad. Gracias.